escucho porque no lo... Bueno, buen día a todas. Vamos a empezar. Hoy toca las creencias, la llave maestra. Estábamos en la página 80, así que creo que va a ser muy interesante ver cómo están nuestras creencias. Según un hombre piensa en su corazón, así es. Proverbio 23:7. Son desconcertantes los numerosos casos de personas con enfermedades incurables que de pronto experimentan una curación espontánea. Anthony Robbins, autor y conferencista internacional, nos cuenta en su libro que tuvo el placer de poder entrevistarse con el profesor de Yale, Bernie Siegel, el cual le compartió algunas de sus experiencias con enfermos de trastorno de personalidad múltiple. Según cuenta Siegel, cada vez que una de estas personas cambiaba de personalidad, era tal su convicción. Estoy leyendo desde la compu. Era tal su convicción de que estaba realmente interpretando otro papel, de que realmente eran otras personas, que incluso experimentaban cambios físicos inmediatos. El resultado, sus cuerpos se transformaban literalmente delante de los ojos de sus propios investigadores. En el momento del cambio de personalidad, se reportaban en esos pacientes cambios instantáneos en el color de sus ojos, aparición o desaparición de cicatrices, marcas físicas, enfermedades como diabetes, hipertensión, todo ello dependiendo de la personalidad de la persona a la que estaban representando. Espectacular. Las creencias son el puente entre tu yo actual y lo que siempre soñaste ser. Qué hermoso, ¿no? Dos personas se encuentran en un campo de concentración nazi. Una de ellas se prepara para su muerte y la otra solo piensa en lo mucho que le queda por hacer. Una sobrevive, la otra no. Dos personas cumplen 70 años, una de ellas se prepara para su final y la otra decide aprender a nadar y comienza a realizar récords mundiales, ahí se me fue, récords mundiales en su categoría máster. ¿Qué hay de diferente en ellas? ¿Qué es lo que marca la diferencia en la vida de las personas? ¿Recuerdas qué tipo de conversaciones tenían tus padres respecto a los temas que más te interesan en esta vida? Salud, dinero, amor, o sea lo que te preocupe en estos momentos. ¿Has oído alguna vez a tu padre decir cuando le pedías dinero, ¿te crees que soy Rockefeller? Bueno, a mí me decían, ¿qué crees que soy millonario? ¿Alguna vez has oído decir que los ricos son malas personas porque estafan a los pobres? No, nunca. ¿Has oído decir alguna vez que el dinero no tiene amigos, que el dinero es causa de peleas entre familia a causa de las herencias? Eh, ¿Has visto a tu madre o a tu padre tratarse mal, ya sea verbal o físicamente? ¿Se daban muestras de cariño o eran desprecios? ¿Tus amigos han tenido suerte en el amor o han fracasado? ¿Has oído alguna vez que si pisas un charco en invierno y coges frío, entonces te resfrías? ¿Has escuchado que en invierno se contagian gripes, se cogen gripes? Me suena raro. Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, tiene una importancia absoluta. Aristóteles. Todo esto son condicionamientos y estamos condicionados desde nuestro nacimiento. Nacemos como tabula rasa, sin información y morimos infectados de creencias, de juicios, de condicionamientos y presuposiciones que nos limitan. ¿Por qué un niño tiene grandes sueños y luego termina siendo otra cosa? ¿Te acuerdas de los sueños que tenías cuando eras niño? Desde que tenemos uso de razón, empezamos a condicionarnos por lo que lo que dicen y hacen nuestros padres y nuestro entorno. Para obtener información de la realidad, utilizamos nuestros sentidos, así como nos condicionamos por lo que dicen las personas de nuestro entorno, por lo que vemos que hacen y por las experiencias que vivimos con ellas. Si en tu familia has vivido el amor,
tus padres se trataban con muchísimo cariño y admiración, se adoraban y tenían un respeto mutuo, ¿qué crees que vas a esperar tú de la vida? Esperarás más de eso, a menos que un día tus amigos solteros o con ganas de juerga te convenzan de ir a una fiesta y empieces a ver infidelidades y eso te afecte lo suficiente para que el miedo entre en tu cuerpo. ¿Me hago comprender? No hay nada más, no hay nada que esté más enteramente en nuestro poder que nuestros pensamientos. René Descartes. Me mata porque estoy leyendo desde la compu y sin lentes y tengo 3 de miopía, pero voy bien. Si tú crees que eres saludable, pase lo que pase, serás saludable. Si has visto a tus padres saludables o si, aunque hayan tenido alguna pequeña enfermedad, no se han recreado, no se han recreado en el papel de enfermos y han salido de ella con facilidad, sin grandes aspavientos, entonces tú serás saludable, ya que pises ya sea que pises un charco en pleno invierno, cojas frío con el aire acondicionado u oigas en la televisión que hay epidemia de gripe. Tú eres saludable. Si lo crees, así serás. De pequeño recuerdo que mi hermano y yo salíamos a la calle en invierno después de ir a la piscina con el pelo mojado. Las madres de mis amigos le decían siempre a mi madre que como nos dejaba ir siempre con el pelo mojado con el frío que hacía, que nos íbamos a resfriar. Ellas siempre tapaban mucho a sus niños, les ponían la bufanda hasta las cejas. Curiosamente, ¿sabes qué? Mi hermano y yo nunca nos resfriábamos, y los niños que siempre estaban tapados eran los primeros en caer enfermos. ¿Por qué detrás del acto de querer proteger a un niño está el miedo de que caiga enfermo? ¿Y cómo vas a descubrir el miedo y la fe son lo mismo? Ambas son fuerzas creadoras. ¿Te has dado cuenta de que aquello que le temes termina ocurriendo? Si en tu familia el dinero ha sido una fuente de problemas, si tus padres te han enseñado que el dinero es la raíz de todos los males y es mejor ser pobre porque si no tienes muchos problemas, tus padres te han enseñado que los ricos son malas personas y tú consideras buenas personas, entonces, inconscientemente, ¿qué crees que querrás perdón, inconscientemente, ¿crees que querrás ser rico? Por supuesto que no. Tú eres una persona, además no quieres problemas en tu vida y quieres el bien y no el mal en tu vida, ¿verdad? Entonces, el dinero se aleja de ti siempre y no sabes por qué. Increíble, porque aunque uno lo crea, las creencias son mucho más fuertes. Recuerdo claramente a un amigo hablándome de este tema, criticando a los ricos por lo que había visto en la televisión, revistas, etcétera. Siempre se estaba quejando por su bajo sueldo. Entonces le pregunté, ¿cuántos ricos conoces personalmente? Y su respuesta era de esperar, cero, ninguno. Ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Buda. ¿Entiendes cómo funciona el juego? Piensa también, ¿cómo te educaron en el colegio? Hasta los 7 años absorbemos todo lo que vemos en nuestro entorno y no lo cuestionamos. ¿Cómo actuaban tus padres? Afectó. Pero ¿y tus profesores y tus compañeros de clases? Entiende que ellos también tenían propios condicionamientos y que su forma de actuar te afectó también. De ahí que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Si vas a un colegio de ricos, te juntarás con niños que tienen patrones de ricos heredados de sus padres. Y tú, por imitación, absorberás también. Lo mismo ocurre al contrario. Esta misma teoría sirve para otro tipo de conciencias como el amor y la salud. La riqueza, en es- la riqueza es un estado de conciencia y la salud es un estado de conciencia. El amor es un estado de conciencia. Es tu paradigma. Es en el que crees firmemente. Son tus conjuntos de creencia en relación a un tema. 4 vías de condicionamiento. Durante el proceso de aprendizaje condicionado, las condiciones neuronales entre los estímulos y las respuestas que provocan estos estímulos se unen para asegurar un patrón repetitivo
que asegure el mínimo gasto energético. La naturaleza funciona por la ley del mínimo esfuerzo. Estos patrones los llamamos hábitos. Si quieres saber cómo funciona tu cerebro el 90% del día, observa lo que ocurre cuando el doctor golpea la rodilla, inmediatamente esta produce un movimiento de la pierna. Así actúan tus pensamientos la mayor parte del día, por un acto reflejo. Te pasas el día reaccionando ante los diferentes estímulos de tu entorno, es decir, todas las cosas que suceden en tu vida. De esta forma, cuando ocurre un hecho, automáticamente te sientes bien o mal como un acto reflejo. Sin pasar por tu razonamiento, simplemente reaccionas. Este mismo hecho provoca en ti una serie de pensamientos reflejos que te llevan a un estado emocional. Pero, ¿qué, quién o qué determina esa reacción? El ser humano solo tiene una manera de aprender y es por imitación. Desde que nacemos nos pasamos 2 años escuchando y mirando, luego empezamos a hablar y poco a poco vamos haciendo lo que vemos hacer, tanto en la palabra como en los gestos y acciones. Los hábitos del padre pasan al hijo. Si son buenos, perfectos. Si son malos, ay, perdón, me mareé. ¿Estamos en la 85 ahora? Porque estoy con la compu. Sí, 85. Dice, nos condicionamos por 4 vías. Perfecto. Nos condicionamos por 4 vías. Genética, la primera genética. Iván Pavlov, físico ruso, famoso por su experimento El perro de Pavlov, aunque esta no fue su única investigación, obviamente. En otra de sus aportaciones reveló que la genética tenía una carga importante en nuestro comportamiento. Para ello colocó 2 cajas distintas con diferentes gusanos. Una de ellas, cada vez que la abría, una de ellas, cada vez que la abría para darles de comer, proporcionaba proporcionaba un pinchazo a los gusanos que se encontraban en las ramas más elevadas. En la otra caja no hacía nada más que simplemente proporcionarles alimento. Al cabo de 2 generaciones, los hijos de los gusanos de la primera caja no subían a la superficie, pese que ya no los pinchaban. ¿Cómo podían saberlo? Llevaban una carga genética que los ayudaba a su supervivencia. Es cierto que existe una predisposición genética, pero lamentablemente mucha gente se acoge a eso para justificar su carácter, sus acciones e incluso sus enfermedades. Un gran número de personas están esperando la explosión de ese cáncer que tuvo su madre o su hermano, porque la genética así lo dice. Según el doctor Bruce H. Lipton, biólogo celular de la Universidad de Wisconsin y uno de los pioneros en los estudios de la Universidad de Stanford, autor del libro Biología de la Creencia, nuestro potencial genético nos afecta en solo un 2%. El resto es causa del ambiente, factores psicológicos, espirituales, emocionales, según las palabras del doctor Lipton. Por lo tanto, el 98% de nuestros condicionamientos vienen por las otras 3 vías que son las siguientes. Uno, condicionamiento visual. Es todo aquello que observamos, la manera en que nuestros padres interactúan entre ellos, cómo manejan el dinero, qué manera tienen de comer, cómo se relacionan con sus amigos, etc. Otro, el condicionamiento auditivo, las palabras y expresiones que usan nuestros padres y entorno desde que nacemos, condicionan la manera como hablaremos. Cómo hablaremos y nos expresaremos nosotros, pero también las ideas que entran en nuestra mente. Otro condicionamiento son las experiencias específicas. Si tienes una experiencia positiva o negativa, eso deja un aprendizaje, de tal modo que más adelante, cuando se repita la misma situación o una similar, actuarás de distinta forma. Estas 3 vías de condicionamiento determinan cómo piensas y cómo te sientes y cómo actúas en tu vida. Pienses en ello conscientemente o no, pues la mayor parte del día funcionamos por automatismos.
La información que recibimos poco a poco configura nuestro sistema de creencias y todo esto ocurre desde que somos unos niños. Si el niño vive en un ambiente de crítica, aprende a condenar. Si el niño vive en un ambiente de hostilidad, aprende a pelear. Si el niño vive en un ambiente de ridículos, aprende a ser tímido. Si el niño vive en un ambiente de tolerancia, aprende a tener paciencia. Si el niño vive en un ambiente de estímulo, aprende a tener confianza. Si el niño vive en un ambiente de amor, el amor regirá su vida y sus decisiones. Así es, nuestro entorno nos afecta y nos define. Parafraseando a Zig Ziglar, no puedes volar como un águila si estás rodeado de pavos. Tu manera de pensar y de actuar la define en gran parte tu propio entorno. ¿Qué tipo de personas te rodean? ¿En qué ambiente vives? Deberíamos tener en cuenta que es la suma de muchos factores lo que afecta a nuestras creencias, pero en última instancia, el principal responsable siempre tú, tú y tú. Eres siempre tú, tú y tú. Imagínate que te enseño las llaves de Imagínate que te enseño las llaves de mi coche y te digo, estas llaves conducen mi coche. En cierto modo, te digo la verdad, pero la auténtica verdad es que yo pongo las llaves en el contacto y yo cojo el volante, yo aprieto el acelerador y yo decido dónde voy. ¿Cierto? Muy cierto. No, en los seres vivos menos avanzados, el cerebro necesita de la experiencia para dar aprendizaje como válidos. El problema de nuestro maravilloso cerebro es que somos capaces de autorizar. Ay, se me perdió la página. ¿En cuál estaba, chicas? ¿Qué número? 87 tenés que empezar. Donde dice informaciones externas con solo escucharlas. ¿Querés que siga? Voy. Informaciones externas con solo escucharlas. Las aceptamos como válidas, pero ¿qué ocurre si esas ideas son erradas? Una vez las ha aceptado el subconsciente. Este producirá el reflejo externo sin siquiera razonarlo. Elige tus fuentes. El consejo de Sócrates. En la antigua Grecia, 469 y 399 a.C., Sócrates era un maestro reconocido por su sabiduría. Un día, el gran filósofo se encontró con un conocido que le dijo, muy excitado, Sócrates, ¿sabes lo que acabo de oír de uno de tus alumnos? Un momento, respondió Sócrates. Antes de decirme nada, me gustaría que pasaras una pequeña prueba. Se llama prueba del triple filtro. ¿Triple filtro? Bla. Eso es, continuó Sócrates. Antes de contarme lo que sea sobre mi alumno, es una buena idea pensarlo un poco y filtrar lo que vayas a decirme. El primer filtro es el de la verdad. ¿Estás completamente seguro que lo que vas a decirme es cierto? No, me acabo de enterar y bien, dijo Sócrates. Así que no sabes si es cierto lo que quieres contarme. Veamos el segundo filtro, que es el de la bondad. ¿Quieres contarme algo bueno de mi alumno? No, todo lo contrario. ¿Con qué? Lo interrumpió Sócrates. ¿Quieres contarme algo malo de él? Que no sabes, siquiera, si es cierto. Aunque puedes pasar la prueba, pues queda el tercer filtro, el filtro de la utilidad. ¿Me va a ser útil esto que me vas a contar de mi alumno? No, no mucho. Por lo tanto, concluyó Sócrates, si lo que quieres contarme puede no ser cierto, no es bueno, ni es útil, ¿para qué contarlo? Filtra siempre la información que entre a tu mente, pues ya sabe que tus pensamientos se manifiestan. Los pensamientos son cosas. Elige bien las fuentes de las que bebes. ¿Cómo se forma una creencia? Es posible que el universo no sea más que un holograma creado por la mente. Damie Bohm, 1917-1992, físico.
Sabemos que nos condicionamos por tres vías y que todos esos condicionamientos pasan a formar parte de tus creencias. Las creencias son ideas a las que damos un sentimiento de certidumbre total y ni siquiera nos las cuestionamos. Estas se forman por nuestros condicionamientos o lo que es lo mismo, por nuestras referencias. Cuantas más referencias tengamos acerca de una creencia, más fuerte y arraigada se hará esta en nuestro subconsciente. Por ejemplo, si crees que eres guapo porque tus padres te lo han hecho saber desde que eras pequeño, porque cuando vas a la calle la gente se gira a mirarte, porque siempre que te ha gustado a alguien has tenido reciprocidad por su parte, porque gracias a todo eso tú te miras al espejo y te gustas, entonces ya tienes las suficientes referencias como para formar una creencia. Y ahí está la primera clave de cómo se forman las creencias, la repetición. Cuando repetimos una y otra vez una idea, formamos una conexión neural nueva que nos lleva a actuar de manera automática cada vez que sea necesario. Esto ocurre porque nuestro cuerpo y nuestra mente funcionan por la ley del mínimo esfuerzo, al igual que la naturaleza, que busca gastar siempre el mínimo de energía. ¿Te ha pasado alguna vez que te has despertado y cuando te has podido dar cuenta, has llegado al trabajo y has pensado, ¿cómo diablos cómo diablos he llegado yo hasta aquí? Es porque el 90% del día actuamos en automático, porque ya hemos formado esas conexiones neurales que hace que ante determinados estímulos reaccionemos de determinada manera. Por eso hay personas que siempre piensan negativo y otras que siempre piensan positivo. Tiene que ver con sus creencias. La siguiente manera de formar una creencia es el acto impacto emocional. ¿Recuerda dónde estabas el día del 11 de septiembre del 2001? ¿Qué estabas haciendo? Ese día que hubo el atentado en las Torres Gemelas de Estados Unidos, ¿te impactó? Por eso lo recuerdas, sí, tal cual, yo lo súper recuerdo. ¿Recuerdas la primera vez ¿Recuerdas la primera vez que experimentaste el desamor? ¿Recuerdas cuándo aprobaste el carnet de conducir? ¿Recuerdas el día que nació tu hijo? ¿Recuerdas el día que te graduaste? Todas esas experiencias provocaron un alto impacto emocional en ti. Cuando tienes un alto impacto emocional, formas una conexión neural y si la repites con asidua- asiduidad, ayúdame, Vero, asiduidad, esa conexión se va haciendo cada vez más fuerte. Ahora, ante determinado estímulo, ya no hace falta que te esfuerces. Tu cuerpo reacciona automáticamente. En invierno, la gente se resfría. Pones la tele y te anuncia fármacos para el resfriado. Y te pones imágenes de gente resfriada. Luego ves a alguien de tu entorno resfriado, escuchas en el telediario que hay epidemia de gripe y todo eso te asusta. Ya sabes lo que es estar resfriado y no te gusta. Tienes un alto impacto emocional, tienes un alto impacto emocional. Además, tienes suficiente referencia, te lo repiten hasta la saciedad, televisión, amigos, anuncios de fármacos, etcétera. Ya está, ya has hecho tu petición. El universo te va a obsequiar con el mejor resfriado del que disponga. Pones la televisión y ves que hablan de crisis económica. Ves que en tu trabajo han despedido a varias personas. Cuando quedas con tus amigos para tomar algo, habláis de las crisis. Ya has formado tu conciencia de crisis, tus creencias están listas. Pronto serás despedido, te quitarán parte del sueldo o de alguna manera vivirás la crisis. Tienes una relación espectacular, vives momentos mágicos. Pronto un amigo tuyo te dice que lo acaba de dejar con su pareja. Ves en la película que los protagonistas viven un desamor. Pones una canción favorita en la radio y adivina de qué habla. Las mejores canciones de amor son de desamor. Así que pronto empiezas a pensar en esa posibilidad para ti. Y en cuestión de tiempo, que de alguna u otra forma lo veas manifestado en tu vida. Debemos tomar conciencia de por qué hacemos lo que hacemos. Cuando era pequeño, mi madre tenía por costumbre cortar las puntas del pan para calentarlo. Entonces le pregunté por qué hacía eso y me dijo que no lo sabía, pero que la abuela
también lo hacía. Entonces pregunté a mi abuela y me dijo que mi bisabuela lo hacía. Pude ir a mi bisabuela y preguntarle, y me dijo que cuando ella era joven calentaban el pan en la sartén y que tenían que cortar las puntas porque no cabía dentro. Como ves, durante nuestro día a día hacemos muchas cosas por inercia, sin preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. El otro día fui de barbacoa con unos amigos y vino un hombre que era de religión musulmana. Como tenía prohibido el cerdo, tuvimos que hacerle el cordero antes y dejar el resto de carne para el final. Charlando con él me dijo que no entendía cómo podíamos comer eso, que olía muy mal. Y yo pensé, con lo rico que está el jamón serrano, pero no me di cuenta de que todo es cuestión de las creencias que tenemos. Nuestras costumbres hacen que nos guste el sabor del cerdo porque lo hemos comido desde pequeño y lo hemos asociado a sensaciones positivas. Sin embargo, sus creencias hacen que vea el cerdo como algo negativo. Cada uno de nosotros posee dos tipos de creencias: las creencias globales, que tienen que ver con la cultura, y las creencias personales, que tienen que ver con nuestras propias experiencias de la vida. Generalmente, las creencias globales suelen ser muy potentes, pues forman parte de la cultura transmitida de generación en generación. Cuando una persona describe a los seres humanos como traidores, interesados, pocos amigables, no es extraño que casi todas sus relaciones le traicionen, sean interesados y pocos amigables. Piensa de ese modo porque sus relaciones son así, y sus relaciones son así porque piensa de ese modo. Ah, perdón, pregunto. ¿Piensa de ese modo porque sus relaciones son así o sus relaciones son así porque piensan de ese modo? Cuando uno está acostumbrado a ver en televisión estrictamente, una televisión estrictamente de política de derechos o de izquierda, de política de derechas o de izquierdas, es natural que creas que estas personas piensan como tú. De lo que no te das cuenta es que piensan como tú porque tú piensas como ellos, puesto que llevan años y años sugestionándote repetidas veces. Cuando tu grupo de amistades son personas casadas, con hijos y con una vida sedentaria, no es de extrañar que tú termines viviendo lo mismo. Y piensas, qué buena gente son mis amigos, es que piensan exactamente igual que yo. Lo que ocurre es que siempre habláis de los mismos temas, tenéis el mismo tipo de conversaciones y tenéis el mismo cristal para ver el mundo. Por eso se dice que estadísticamente una persona gana en sueldo un 20% más o menos, más o un, perdón, por eso se dice que estadísticamente una persona gana un sueldo un 20% más o un 20% menos de de lo de la media de sus amigos, porque tus creencias respecto a la prosperidad están determinadas por tus fuentes, y tus fuentes forman los condicionamientos de lo que escuchas, ves y haces. ¿Entiendes? Valen, yo cortaría ahí. Ok, quedan en las Agradezco un convicciones. montón. Bueno, mil gracias. ¿Qué les pareció esto? Es como imposible de resumir, ¿no? Como que todo es importante, todo es subrayable. Las creencias, madre mía. Sí, sale a flor de piel la automatización y cómo somos producto de nuestro entorno desde niño, cómo somos producto no solo de nuestros padres, sino de nuestros amigos, de nuestro colegio, y cómo también es muy difícil cambiar ese paradigma, que era lo que hablábamos la última vez. Cuando te han enseñado que no sos digna de merecer, qué trabajo profundo hay que hacer para romper con todos estos paradigmas y creencias ya establecidas, em, y trabajar en eso. Y después el doble trabajo que es cuando tu entorno sigue siendo de ese paradigma anterior, ¿no? Porque ¿quién quiere estar solo? ¿Quién quiere separarse? ¿Quién quiere quedarse sin amigos con creencias limitantes? Tal cual. Yo me Y acuerdo también cuando qué yo lo vi fácil que es en empatizar. mis hijas, ¿no? Las veo las tres con una personalidad súper fuerte, como con convicciones muy decididas, saben lo que quieren, saben lo que no quieren. A ver, obviamente que después hay momentos en los que sí, están tienen sus encrucijadas, quiero decir, pero
pero me impresiona la diferencia de personalidad de lo que son estas generaciones de ahora. Yo me acuerdo cuando me llamaron del colegio, cuando mi hija mayor tenía 3 años, del jardín, no, no sé si no me llamaron del colegio, pero salió en el informe una descripción que parecía otra persona. Em, Ella en casa era calladita, era tímida, siempre se portaba bien. Y me acuerdo que en ese primer informe del jardín me describieron una personalidad tipo de liderazgo que dije, perdón, y me dice, ah, sí, acá en el colegio, recontra, en el jardín, ella tiene su carácter, marca terreno positivamente, digamos, pero fue la primera vez que me llamó la atención. Y, y después digo, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo influye esto de los padres? ¿Qué les decimos a nuestros hijos o qué nos dijeron a nosotros cuando éramos chiquitos? La ¿Y qué diferencia, chicas. hacemos? Porque le puedes decir lo que quieras, pero te observan y vale mucho más lo que haces que lo que le decís. Digamos, no uses el celular y estás todo el tiempo con el celular, solamente van a replicar lo que ven. Eh, sí, Pero sí el entorno, si el entorno nocivo, si el entorno de abundancia. Esto, Matu era la persona que hablaba la otra vez de la responsabilidad. Bien, esto hablábamos, ¿no? Porque cuando te dicen vos tenés la responsabilidad de tu vida y vos querés conscientemente, pero en la inconsciencia están todas estas creencias que la mayoría son juicios limitantes y la mayoría porque es normal que la gente empatice con la falta, porque todos hemos tenido falta de algo, o de amor, o de dinero, de algo. Y es muy difícil que la gente empatice con la abundancia, con que se ponga feliz por el otro porque el otro crece, porque no estamos acostumbrados a que en la vida a la gente le vaya bien, solo tenga pensamientos positivos. Entonces se aleja de forma natural. Entonces, cuando te dicen todo depende de vos, hay que romper primero con todos estos paradigmas de creencias estructurales que ya forman parte de nuestra vida y encima, o sea, la gente que nos rodea, la mayoría también tiene esas creencias limitantes. Entonces es un trabajo muy, muy difícil, que era el que hablaba Matu. Y, y y a partir de ahí, es un tema de programación también, ¿no? Estamos programados, entonces mucho de total. todo eso es totalmente inconsciente. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad, las generaciones, para ir limpiando todo eso, ¿no? Yo en ese sentido es como que me quedo un poco tranquila de que mis hijas en eso me superan en cuanto a imponer su personalidad, sus gustos, lo que quieren. Eh, Mi generación era más de dedicarse o de pensar en casarse y tener hijos, a las mujeres por lo menos, que de realizarse profesionalmente, ¿no? Acá lo veo totalmente al revés, o sea, las chicas son primero yo, primero yo, primero yo y después veo, por lo menos por lo menos las mías. Y yo creo que eso se va como purificando, va como cambiando, ¿no? No digo que una cosa sea peor que otra, pero sí esto de la mujer y de valerse por sí misma y de no depender del hombre, eso es como que con las generaciones va cambiando. Vos ves lo que era al principio de siglo y la mujer era absolutamente dependiente del hombre, o sea, si no se casaba con alguien estaba en el horno, literal. Bueno, en el derecho romano éramos cosas. Le Bueno, pertenecíamos primero al padre y luego al marido. O sea, no. Sí, la verdad que, bueno, es todo un tema las creencias Ley tiene y la no mano solo las creencias enfrascada. conscientes, sino las que están en ese inconsciente que las tomamos como natural, como, bueno, así es la vida. Sí, Esas son ley. las más difíciles de romper. Yo quería hacer, bueno, primero gracias Valen por la lectura. Quería hacer como a mi forma de ver esto que decías Valen recién, de estamos acostumbradas eh, a rodearnos de la escasez. No sé bien cómo mencionaste, que planteaste justo, y yo creo que lo cambiaría ahí, que estamos acostumbrados culturalmente a ver ese lado porque en realidad tenemos tanta escasez como abundancia. Lo que pasa es que venimos de una cultura de que se resalta lo negativo, lo que falta, eh, las acciones negativas. Entonces, como que también eso es una creencia, es decir, que lo que tenemos alrededor es escasez. No me acuerdo bien qué es qué fue lo que planteaste. ¿Cómo lo planteaste ahora? Y respecto a lo que decía recién Vero,
Recordemos que yo el otro día con mi hija estaba estudiando, por lo menos en Argentina, no hay que irnos al Imperio Romano. En Argentina, hasta 1920, las mujeres para trabajar necesitaban la autorización del marido y eran los administradores de ese sueldo. Es una cosa de locos, hace 100 años, ¿no?